Agarran al Mayo inmediatamente los chairos. Ahora sí, Calderón, agárrate porque ahora sí, el Mayo va a hablar cosas de ti horribles. Te vas a la cárcel, Calderón. El Mayo suelta información de sus nexos con Morena. ¿Cómo puede ser que le queden a ese delincuente? A ese delincuente que nada más se dedicaba a envenenar a la juventud. Nuestro presidente es Diosito. Él nada tiene que ver la 4T con esos señores de Sinaloa. Nuestro cabecita de algodón, el presidente del pueblo. ¿O del crimen? Ahora analicemos esto al estilo de un gran máster. Recuerda dejar tu like y compartir este video. En la historia reciente de México, se ha tejido una narrativa digna de una telenovela de las que paralizan a la nación. Y en el centro de este melodrama, Andrés Manuel López Obrador, mejor conocido como el Gran Mesías de la Esperanza, se ha erigido como el paladín infalible de la justicia social, la lucha contra la corrupción y, por supuesto, la gloriosa Cuarta Transformación, 4T. Su llegada al poder no fue menos que una epopeya, prometiendo barrer la corrupción como si de polvo en el desierto se tratara, y colocar a los pobres en el trono del Nuevo México. Pero, como bien sabemos, las historias que comienzan con promesas heroicas suelen tener giros inesperados. A medida que el sexenio avanza, la trama se ha vuelto más densa y, oh, qué sorpresa, las promesas de un México transformado han empezado a desvanecerse como castillos en el aire. La imagen del presidente incorruptible, ese ícono inquebrantable que jamás caería en las garras del sistema, se tambalea. Y ahí están, los que se atreven a quitarse la venda del discurso populista, observando cómo el Nuevo México no es más que una versión reciclada del viejo, con un toque de maquillaje y un eslogan pegajoso. ¡Ay, la 4T! Una gran producción de efectos especiales que, al final, resultan no ser más que un remake de los mismos clichés de siempre. El narco como factor político, la sombra que acecha al gobierno de AMLO. Uno de los aspectos más inquietantes y dignos de una trama de suspenso político en el gobierno de López Obrador es su relación, llamémosla curiosamente ambigua, con el crimen organizado. Especialmente en esas regiones donde el narcotráfico no solo se asoma, sino que reina con cetro y corona. Lo que hemos visto en la realidad es un enfoque que parece más un guiño cómplice que un puño de hierro. Lejos de la prometida cruzada, el gobierno ha adoptado una postura que, en el mejor de los casos, se asemeja a la tolerancia y, en el peor, a una colaboración disfrazada de estrategia. La promesa de erradicar el mal ha dado paso a un pacto tácito, donde el silencio y la omisión parecen ser las armas más letales del gobierno en esta lucha contra el crimen. El caso del Mayo Zambada es el espejo más claro de esa peligrosa danza entre el gobierno y el crimen organizado, una coreografía que deja a más de uno con la boca abierta y las manos en la cabeza. La captura del líder del cártel de Sinaloa en territorio estadounidense, sin que el gobierno mexicano tuviera la más mínima pista, es un golpe directo a la cara del control estatal y, posiblemente, una prueba irrefutable de esa incómoda convivencia entre el narcotráfico y el Estado. Cuando Rosa Isela Rodríguez, la jefa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, salió rápidamente a declarar la total ignorancia del gobierno mexicano sobre la operación, lo que debería haber sido una declaración de emergencia nacional se convirtió en una confesión de impotencia que raya en lo absurdo. ¿Cómo es posible que uno de los narcotraficantes más poderosos del planeta sea capturado en una operación secreta, y que el gobierno del país donde ha reinado durante décadas ni siquiera se entere? Esto no es solo un descuido colosal, es un acto de complicidad pasiva que hace cuestionar quién está realmente al mando en las zonas más afectadas por el narcotráfico. La ignorancia, en este caso, no es excusa, sino una máscara bajo la cual se esconde un sistema que, lejos de combatir al crimen, parece haber hecho un pacto de silencio. Un silencio que resuena más fuerte que cualquier declaración oficial, y que deja claro que la relación entre el Estado y el narcotráfico es mucho más estrecha de lo que a cualquier ciudadano le gustaría imaginar. El caso toma un tinte aún más sombrío cuando analizamos la reacción de nuestro cabecita de algodón y su equipo. En lugar de condenar con la fuerza de un huracán al crimen organizado, el gobierno ha optado por una estrategia de disimulo que raya en lo surrealista. Más que enfrentar la realidad con el peso que amerita, el discurso oficial se ha centrado en minimizar la gravedad de los hechos, desviando la atención hacia temas que, aunque importantes, no hacen sino distraer al público de la verdadera amenaza que se cierne sobre el país. La famosa Carta del Mayo Zambada, en la que señala directamente la conexión del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, con el narcotráfico, no hizo más que echar gasolina al fuego de la sospecha.
Lo que para algunos era un rumor, para otros una certeza no pronunciada, ahora se confirma en un documento que pone al descubierto una verdad incómoda: el crimen organizado no solo opera en México como una fuerza independiente, sino que ha tejido su red de influencias hasta los más altos niveles del gobierno. Lejos de ser una mera acusación, la Carta de Zambada es un testimonio de cómo las estructuras del poder han sido penetradas por quienes deberían ser sus enemigos jurados. Pero en lugar de enfrentar este escándalo con la mano dura que se nos prometió, el gobierno ha optado por hacer como si nada, como si todo fuera parte de un espectáculo al que ya estamos acostumbrados. La complicidad, el silencio y la distracción se han convertido en las principales herramientas de un gobierno que, en lugar de luchar contra el crimen, parece estar dispuesto a convivir con él, siempre y cuando la fachada pública permanezca intacta. AMLO y su doble moral, el discurso contra la realidad. La reacción del gobierno ante la Carta del Mayo Zambada es el espejo más nítido de la doble moral que ha impregnado cada rincón de la administración de nuestro cabecita de algodón. Cabecita de algodón, siempre listo para desenfundar su dedo acusador contra los gobiernos anteriores, especialmente el de Felipe Calderón, al que nunca se cansa de tachar de cómplice del narco, parece olvidar convenientemente las sombras que se ciernen sobre su propio gobierno. Mientras denuncia con fervor casi mesiánico los pecados de sus predecesores, su administración se ve cada vez más enredada en un laberinto de señales que apuntan a una relación con el crimen organizado que no solo es preocupante, sino que podría ser incluso más profunda y peligrosa que la de aquellos a los que tanto critica. Es irónico, casi tragicómico, que mientras Cabecita de Algodón se presenta como el único salvador capaz de limpiar el país de la corrupción y la delincuencia, su propio equipo esté sumido en una nebulosa de ambigüedades y posibles complicidades que socavan cualquier discurso de pureza moral. La Carta del Mayo no es solo un documento, es una pieza de evidencia que desnuda la hipocresía de un gobierno que, en su afán de desviar la atención, olvida que las palabras se vuelven vacías cuando los actos hablan más fuerte. Y en este caso, los actos parecen gritar que la línea entre el gobierno y el crimen es cada vez más delgada, casi imperceptible, a pesar de las grandilocuentes declaraciones que buscan convencernos de lo contrario. La defensa automática de Rubén Rocha, el gobernador morenista de Sinaloa, por parte de Cabecita de Algodón solo refuerza la inquietante percepción de que el presidente está dispuesto a proteger a aquellos que forman parte de su círculo cercano, sin importar cuán sucias estén sus manos. Rocha, en un acto de defensa desesperada, alegó que no estaba presente en la reunión mencionada por el Mayo Zambada porque se encontraba en Los Ángeles, utilizando el avión privado de Jesús Vizcarra, un empresario con profundos lazos en Sinaloa. Este detalle, lejos de ofrecer tranquilidad, plantea preguntas incómodas sobre la integridad del gobernador y, por extensión, sobre la misma administración de Cabecita de Algodón. El uso del avión privado de Vizcarra no solo es una curiosidad logística, sino un vínculo que acentúa la relación entre el gobernador y figuras clave del narcotráfico. La conexión entre el empresario y el gobernador crea una red de complicidades que pone en tela de juicio la transparencia y la honestidad de quienes están en el poder. En lugar de abordar estas sospechas con la seriedad que requieren, Cabecita de Algodón y su gobierno optan por un manto de silencio y protección que solo aumenta las dudas sobre la verdadera naturaleza de su lucha contra la corrupción y el crimen. Vizcarra, conocido por su imperio cárnico Su Carne y por ser el fundador de Salud Digna, una organización que ha sido elogiada por su labor social, se encuentra ahora bajo un intenso escrutinio. La pregunta que se plantea es inquietante: ¿es realmente posible que una figura tan prominente en la vida económica de Sinaloa no tenga vínculos con el crimen organizado, especialmente en un estado donde estos grupos ejercen un control casi absoluto sobre todos los aspectos de la vida? La respuesta parece tan obvia que resulta inquietante que el gobierno se haya mostrado reacio a investigar a fondo estos vínculos. La negativa a profundizar en las conexiones de Vizcarra no hace sino alimentar las sospechas de colusión y complicidad. En un estado donde el poder del crimen organizado es tan abrumador, la ausencia de una investigación rigurosa y transparente solo refuerza la impresión de que el gobierno está dispuesto a pasar por alto la verdad si ésta pone en peligro su narrativa de rectitud y cambio. La falta de acción no solo deja un sabor amargo de posible encubrimiento, sino que también demuestra una vez más que el discurso de Cabecita de Algodón sobre la lucha contra la corrupción y el crimen organizado puede ser tan superficial como las promesas de su administración. Mientras el poder del crimen sigue corroyendo las estructuras del Estado, las preguntas sobre la verdadera relación entre el gobierno y los grandes empresarios de Sinaloa quedan sin respuesta, sumiendo a la administración en una nube de sospechas y desconfianza. El desmantelamiento de la justicia, una táctica del gobierno.
Cabecita de Algodón ha demostrado ser un maestro en la construcción de una narrativa en la que él y su administración se presentan como los campeones de la justicia y la lucha contra la malvada mafia del poder. En este relato grandilocuente, Cabecita de Algodón se alza como el héroe que defiende al pueblo mexicano de las garras de la corrupción y el abuso. Sin embargo, cuando se pasa de las palabras a las acciones concretas, la brillante imagen de Salvador se desmorona como un castillo de naipes. Lejos de fortalecer las instituciones de justicia y seguridad, que deberían ser el pilar de cualquier gobierno comprometido con el cambio, hemos asistido a un desmantelamiento sistemático de estas estructuras fundamentales. Las promesas de un sistema judicial implacable y una fuerza de seguridad incorruptible han dado paso a una realidad donde las instituciones parecen desmoronarse bajo el peso de la negligencia y la falta de apoyo. En lugar de implementar reformas que refuercen la capacidad de estas instituciones para enfrentar la corrupción y el crimen organizado, la administración de Cabecita de Algodón ha permitido que se debiliten, reduciendo sus recursos y autonomía. Este sabotaje interno de las instituciones que deberían ser los guardianes del Estado de Derecho revela una ironía brutal. El gobierno que se proclama como el Redentor de México es el mismo que está desmantelando las herramientas necesarias para lograr sus propias promesas. En última instancia, esta contradicción entre el discurso y la realidad muestra que la lucha contra la corrupción y la injusticia no está avanzando, sino que está siendo socavada desde el interior. La creación de la Guardia Nacional, que se presentó como la panacea para la violencia que azota al país, ha resultado ser un fracaso rotundo. Se suponía que esta nueva fuerza sería la solución definitiva a la crisis de seguridad, pero en lugar de resolver el problema, ha contribuido a agravar la situación. La militarización de la seguridad pública, lejos de traer la paz prometida, ha intensificado los índices de violencia y ha dejado en evidencia una preocupante falta de rendición de cuentas. En lugar de enfrentarse de manera efectiva al crimen organizado, la Guardia Nacional parece más enfocada en mantener el control social y proteger los intereses del gobierno, desviando su atención de su misión original. Esta fuerza, en lugar de ser un baluarte contra la delincuencia, ha terminado siendo un instrumento que refuerza la estructura de poder existente, en vez de desmantelarla. La falta de transparencia y la evidente falta de resultados tangibles han puesto en tela de juicio la eficacia de la Guardia Nacional. El gran anuncio de una solución a la violencia se ha convertido en un mero eco de promesas incumplidas y la ciudadanía se enfrenta a una realidad donde la seguridad no solo no ha mejorado, sino que parece haber empeorado bajo la supervisión de esta fuerza. La Guardia Nacional, en lugar de ser el héroe de la historia, ha demostrado ser un actor más en el complicado y triste drama de la inseguridad en México. El desmantelamiento de la justicia bajo la administración de Cabecita de Algodón se manifiesta claramente en la forma en que ha socavado la independencia de los poderes judicial y legislativo. La presión constante sobre jueces y magistrados, junto con el control absoluto que busca ejercer sobre el Congreso, son señales alarmantes de un gobierno que no está interesado en la democracia, sino en el poder absoluto. Un poder absoluto en un país donde el narcotráfico tiene tanta influencia es, inevitablemente, un poder corrupto. La corrupción dentro de la 4T, un mal endémico. Uno de los mayores mitos construidos por Cabecita de Algodón es el de la incorruptibilidad de su gobierno. Sin embargo, la realidad es que la corrupción no solo persiste, sino que ha encontrado nuevas formas de manifestarse dentro de la Cuarta Transformación. La corrupción en el gobierno de Cabecita de Algodón no es menos perniciosa que en administraciones anteriores, simplemente es más sutil, más sofisticada y, en algunos casos, más peligrosa. El caso de Salud Digna es un claro ejemplo. Aunque algunos argumentan que la organización es simplemente un medio para lavar dinero, lo más probable es que se esté utilizando para deducir impuestos. Esta deducción, aunque legal, es moralmente cuestionable cuando se trata de una organización que se presenta como benéfica. La deducción de impuestos beneficia a los grandes empresarios a expensas del erario público, perpetuando un sistema en el que los ricos se enriquecen mientras los pobres siguen siendo explotados. Y lo que es aún más preocupante, al estar vinculada a figuras cercanas al gobierno, como Rubén Rocha, esta práctica no es solo inmoral, sino que apunta a una corrupción institucionalizada. La cercanía de Cabecita de Algodón con figuras sospechosas como Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, es otro indicio de que la corrupción no ha sido erradicada, sino que simplemente ha cambiado de manos. Bartlett, con un pasado turbio que incluye acusaciones de enriquecimiento ilícito, y su papel en el caso de la caída del sistema electoral de 1988, sigue siendo una figura poderosa en el gobierno de Cabecita de Algodón.
Su permanencia en un puesto tan importante, a pesar de las numerosas críticas y evidencias en su contra, es una prueba más de que Cabecita de Algodón no está interesado en combatir la corrupción, sino en proteger a aquellos que le son útiles. La normalización de la corrupción y la violencia, un peligro latente. Quizás el aspecto más preocupante del gobierno de Cabecita de Algodón es la manera en que ha logrado normalizar la corrupción y la violencia. Al promover una narrativa en la que todo lo que hace su administración es por el bien del pueblo, Cabecita de Algodón ha logrado desviar la atención de los verdaderos problemas que enfrenta el país. La corrupción se convierte en algo tolerable cuando se justifica en nombre de un supuesto bien mayor, y la violencia es ignorada o minimizada cuando se trata de mantener el control. Esta normalización es especialmente peligrosa porque socava la capacidad de la sociedad para resistir y combatir estos males. Cuando la gente se acostumbra a la corrupción y la violencia, deja de verlas como algo inaceptable y comienza a aceptarlas como parte de la vida diaria. Esto es precisamente lo que ha sucedido en México bajo el gobierno de Cabecita de Algodón. La corrupción ya no es vista como un cáncer que debe ser extirpado, sino como una parte inevitable del sistema, y la violencia es simplemente un mal necesario para mantener el orden. El futuro de México bajo Cabecita de Algodón, un panorama sombrío. A medida que nos adentramos en la segunda mitad del sexenio de Cabecita de Algodón, el panorama para México se vuelve cada vez más sombrío. Lejos de cumplir con sus promesas de campaña, Cabecita de Algodón ha demostrado ser un presidente que no solo tolera la corrupción, sino que la perpetúa. Su cercanía con el crimen organizado, su socavamiento de las instituciones de justicia y su normalización de la violencia son señales claras de que el cambio prometido nunca llegará. México se enfrenta a un futuro incierto, en el que el narcotráfico y la corrupción seguirán siendo fuerzas dominantes. Mientras tanto, el pueblo mexicano, al que Cabecita de Algodón prometió defender, continúa sufriendo las consecuencias de un gobierno que, en lugar de luchar por ellos, parece más interesado en mantener su poder a toda costa. Es hora de que los mexicanos abran los ojos y vean la realidad de lo que está sucediendo en su país. La 4T no es la transformación prometida, en muchos sentidos, es una regresión a los peores momentos de nuestra historia. Si no hacemos algo al respecto, si no exigimos un cambio real y no solo retórico, corremos el riesgo de perder lo poco que nos queda de nuestra democracia y de nuestra dignidad como nación. ¿Qué opinas? Ya sabes, deja tu comentario, recuerda suscribirte al canal del Gran Máster si aún no lo has hecho, pero más importante recuerda dejar tus manos en oración, perro.